El informe de la Fiscalía destaca una disminución del número de delitos que han derivado en procedimientos penales durante el 2014. O decirle que procedimientos penales incoados en el 2014 creo que fueron unos 7.500 aproximadamente. Hay aproximadamente unos 300 menos en relación con el año anterior. Una radiografía de un año de trabajo en una provincia pequeña que mantiene la misma tendencia durante los últimos 4 años. Sin embargo, desde el Ministerio Fiscal sí se apunta a un aumento de las causas relativas a lesiones. Bajado casi todos, delitos contra el patrimonio, delitos contra la libertad sexual, delitos contra la salud o la vida. Y lo único que ha subido son las lesiones. En los delitos de lesiones ha habido un pequeño incremento en relación con el año precedente de 2013. Dentro de los delitos de lesiones, es decir, contra la integridad física de las personas, van todos. Incluso van también delitos, por decirlo así, contra la vida, en su forma agravada, que es el homicidio, el asesinato, etc. En ese sentido, se ha producido un incremento. Los datos sobre violencia de género arrojan un retroceso en la cifra de procedimientos en cerca de un 10%. Se incoaron 135 procedimientos abreviados por violencia de género. Se han dictado 95 sentencias en esta materia, 72 condenatorias y 23 absolutorias. Eso supone una disminución de un 5 a un 10%, entre un 5 y un 10% de los procedimientos del año anterior, de 2013. Desde la Fiscalía se advierte, no obstante, del incremento de los casos de violencia machista entre la población procedente de otros países, a pesar de que la cifra de extranjeros en Segovia se ha reducido desde el inicio de la crisis económica. Tenemos el caso, sobre todo, de determinadas nacionalidades que son muy receptivas para este delito. Por ejemplo, búlgaros, rumanos, marroquíes, se producen con cierta intensidad. Sudamericanos o hispanoamericanos van en un cuarto lugar, más atrasados, aunque hay bastantes. Quiere decirse con eso que eso responde un poco a la mentalidad de las personas intervinientes, de las parejas, matrimonios o parejas. En segundo lugar, se detecta, al ser las extranjeras, por decirlo así, las receptoras de estos delitos, los sujetos pasivos de este delito, es evidente que su situación es diferente a la de una española. Tienen mucha más dificultad de asumir los consejos, de asumir las orientaciones que se dan por parte del gobierno, las orientaciones que se dan desde el punto de vista de los órganos judiciales, las asistencias que reciben. Es mucho más difícil que ello. También otra peculiaridad es que se van disminuyendo las edades. Es decir, en violencia de género hay como 3 estratos. Un estrato superior de personas mayores, en donde si se produce, normalmente se produce con resultado de muerte. Es decir, las agresiones por parte del hombre a la mujer, por las circunstancias que sean, normalmente derivadas ya de un deterioro psíquico o de unas circunstancias de enfermedad física de los intervinientes que generan la muerte, eso está claro. Hay un grupo intermedio, que es el de la mujer madura y el hombre maduro, en donde se producen la mayoría de los supuestos. Pero ahora estamos viendo también un incremento de las actuaciones de violencia de género con menores. Cuando digo menores, digo mujeres y jóvenes, no menores de edad, pero sí menores en relación con los otros grupos, en donde están interviniendo y en donde además reviste otra peculiaridad, y no es otra, que es que generan una fácil denuncia, es decir, los jóvenes denuncian muy rápido, pero también desisten muy rápido de esa denuncia. El fiscal insiste en que pueden estar fallando 2 eslabones, la educación y la independencia económica de las víctimas. La educación, porque la educación que se percibe o que se recibe de joven, de pequeño, indudablemente va a ser la que como te diría, la que sustenta luego la actividad que tenga toda la vida. Y es evidente que si ellos de chicos no han recibido una educación concreta en esa materia, o incluso han visto en su propio domicilio actuaciones de su padre, de su pareja, en relación con su madre o con su mujer, ellos también lo van a hacer. Hay un componente educativo básico y hay otro componente educativo de una gran incidencia, muchísimo, que es la economía. La crisis económica ha influido de una manera reiterada y constante en estos últimos años, en dos ámbitos. De uno,
en que las violencias se ejercen con mayor facilidad, punto A, eso está claro. Y segundo punto, que aquellas mujeres que lógicamente denuncian esa violencia, renuncian a esa denuncia con mucha mayor facilidad porque tienen un problema económico de sustento básico. En una palabra, que si no renuncian a esa separación, a esa orden de alejamiento, etcétera, se quedan sin comer, así de claro. En una elección terrorífica, el sufrir un insulto, una agresión, un maltrato psíquico, a carecer absolutamente de dinero. Por tanto, la crisis económica ha tenido una influencia enorme. Además, desde la Fiscalía se advierte un cambio en el perfil del delincuente autor de estafas, hoy en día convertidos en auténticos expertos de las nuevas tecnologías. De los delitos informáticos en relación con la libertad sexual, delitos en donde se utilizan a las niñas con sus edades indefinidas y complejas para la utilización de fotografías de una naturaleza u otra, etcétera, etcétera. Eso también, de la misma manera también que, y eso lo oímos también, como os decía antes en los medios informativos, la actuación de los famosos que se denominan pedófilos en una genérica denominación, que también se están produciendo algunos en la provincia de Segovia. No porque Segovia sea especial, sino porque cuando se producen esas actuaciones colectivas en todo el territorio nacional, a lo mejor hay alguien que también actúa así en Segovia. Los delitos contra el patrimonio han disminuido. Tengan en cuenta que en el patrimonio se engloban tanto las estafas que antes apuntaba, los robos en su variedad múltiple de robo con fuerza y robo con violencia, los hurtos, en una palabra, todo ello. Subsisten algunos, como pueden ser dentro de estos delitos contra el patrimonio, los delitos contra la libertad, contra la propiedad intelectual. Durante 2014 la preocupación de la Fiscalía se incrementó en materias como la seguridad laboral, ya que la cifra de siniestros se ha multiplicado, posiblemente debido a la crisis. Existe una relación muy íntima entre la Fiscalía y los organismos que llevan esta materia, inspecciones de trabajo, en donde existe una interrelación para conocer qué casos se han producido, qué valoraciones se pueden hacer y qué resultados tienen. En el año 2014, la estadística que refleja es la siguiente. Accidentes. Ha habido un incremento de accidentes laborales en número de 559 accidentes laborales más que en el año 2013. Por el contrario, solo se ha producido un accidente laboral mortal con resultado de muerte, uno solo. Por lo demás, los accidentes, evidentemente, sin baja laboral, es decir, de poca entidad, han sido la gran mayoría, 2.353, por ejemplo, frente a los accidentes con baja laboral, que son aproximadamente unos 1.600. Quiero decir con ello que sí se ha producido un aumento en cuanto a los accidentes, pero la entidad de los mismos no es excesivamente grave. Lo que se ha producido es una disminución de residentes extranjeros en la provincia de Segovia, que yo creo que no es nada más que una consecuencia de lo que ocurre en toda España, es decir, que se ha producido una disminución de los extranjeros en España. ¿Por qué? Pues volvemos a lo anterior, por la carencia de medios económicos para su sustento o la falta de trabajo. A todas las conductas de todas aquellas personas que se aprovechan del extranjero para realizar una conducta ilícita. Entre ellos pueden ser la contratación de extranjeros en unas condiciones de trabajo inverosímiles. De hecho, hemos tenido alguno en la provincia de Segovia en donde se había producido la contratación de algún extranjero pues con unos horarios de 12 horas o 14 al día y sin tener ningún día de descanso a la semana. Como comprenderá, en todos estos casos no había documentación contractual, sino que se trataba de una contratación verbal. Otra de las causas que preocupan es la proliferación de los delitos de urbanismo y de acciones contra el medio ambiente. En ambas materias, la Fiscalía ha incrementado su control. El origen de los delitos de urbanismo es el interés económico y personal de unas personas u otras. Cuando digo unos y otros, pueden ser entidades locales, como pueden ser los ayuntamientos, evidentemente. Están produciendo multitud de denuncias que recibimos en Fiscalía que proceden de otros concejales del frente del que ha realizado o ha verificado esta actuación ilícita, o de particulares que en el pueblo se dan cuenta de que hay un concejal que está haciendo algo mal. ¿Cómo pueden ser por particulares que hacen lo que decíamos, una construcción ilícita en un lugar inadecuado?
el problema que se suscita en materia de urbanismo es que es un tema de difícil realización, como delito, como figura delictiva. Llevamos a cabo muchas investigaciones que muchas veces terminan en nada. No terminan en hechos delictivos porque el Código Penal, la ley, es excesivamente rigurosa y exquisita en el cumplimiento de determinados requisitos para la realización del hecho delictivo. ¿Qué conlleva? Que nosotros investigamos, hacemos, preparamos, pero sentar en el banquillo, como ciudadana segoviana habrás visto que hay pocas cosas. Sí conseguimos a veces, y sí lo conseguimos en bastantes ocasiones, la demolición o el derribo de lo mal construido. Ya es algo, pero bueno, de todas maneras a mí me parece que eso es un remedio mínimo dentro de lo que debía ser la sanción máxima, que es la sanción por la vía penal. En este informe se aborda además uno de los problemas endémicos a los que se enfrenta la provincia debido a su situación geográfica, el tráfico de drogas. Estamos en función de dónde y cuándo se realiza la ocupación. ¿Qué cantidades se ocupan? ¿Qué naturalezas de drogas se ocupan? Siguen siendo prácticamente las mismas, es decir, ha disminuido enormemente la heroína, prácticamente desaparece de las ocupaciones que se realizan para englobarse en la cocaína, que es quizás la que tiene mayor interés económico, y luego las clásicas que facilitan el menudeo, pastillas y hachís. No es una droga destinada a Segovia, sino es una droga que pasa por Segovia. Normalmente es procedente gente que viene del norte, de Galicia, casi siempre, y Asturias, a comprar droga a Madrid y se la suben, o incluso del sur, cuando es cantidades importantes de hachís. Este es uno de los últimos ejercicios del fiscal jefe de Segovia, que en primavera de 2017 cerrará su carrera.